Las peores pesadillas empiezan siempre con una historia. ¿Te atreves a escucharla? Bienvenidos a The Fear Within. Tras escribir mi relato de una experiencia horrible que viví cuando era un niño de 8 años, muchos me han animado a hablar de las secuelas. He dudado en hacerlo porque me he sentido intranquilo desde que rompí mi silencio. Dormir no me ha resultado fácil estas últimas noches. Mi escepticismo, sin embargo, sigue resistiendo, y como tal contaré lo que viví en la otra habitación. Esto no será tan largo, ya que lo que ocurrió solo tuvo lugar durante unos días, pero para mí fue más que suficiente. Si recuerdas, después de que aquel inoportuno visitante nocturno me abandonara, me trasladaron a otro dormitorio un año más tarde. Esta habitación era mucho más grande que la anterior y tenía un ambiente cálido y acogedor. Por suerte, me dieron una cama normal. La anterior la desmontaron y la tiraron a la basura, algo muy de agradecer, por cierto. Me encantó mi nueva habitación. Disfruté del espacio para todos mis juguetes. Me alegré de que aquel lugar fuera lo suficientemente grande como para que mis amigos vinieran a visitarme, pero sobre todo me sentí aliviado de estar fuera de esa parte de la casa tan inquietante y premonitoria. La primera noche dormí más profundamente de lo que lo había hecho en mucho, mucho tiempo. Por supuesto, seguí separando la cama varios metros de la pared. Le conté a mi madre que a mis amigos y a mí nos gustaba utilizar el hueco entre la cama y la pared como escondite cuando jugábamos. Al día siguiente me desperté fresco y relajado. Mientras estaba tumbado viendo algunos de mis dibujos animados favoritos en un pequeño televisor portátil, noté algo extraño. Un viejo sillón, marrón oscuro, que siempre había estado allí, estaba sentado a los pies de mi cama, grande y amenazador. Estaba raído y desgastado, ya que mi primo nos lo había regalado como parte de una suite, pero incluso entonces había sido utilizado muchas veces. La silla en sí no era rara, pero lo que me inquietaba era que habría jurado que, antes de dormirme, la silla había estado de espaldas a la cama. Y ahora, a la fría luz del día, la silla estaba de cara a mí. Supuse que uno de mis padres la había movido mientras yo dormía, probablemente buscando algo que se había dejado allí antes de que nos cambiáramos de habitación. La segunda noche no fue tan tranquila. Eran alrededor de las 11 de la noche y podía oír la televisión de mis padres desde el otro lado de la casa. La habitación estaba casi a oscuras. La única iluminación era un tono anaranjado que entraba por la ventana, procedente de las farolas de fuera. Me quedé tumbado, contento, hasta que oí algo silencioso pero inconfundible. Al principio pensé que era el sonido de mi propia respiración exhalando e inhalando mientras descansaba, pero cuando me detuve un momento, no cesó el sonido silencioso, casi inaudible, de la otra persona en la habitación, inhalando y exhalando. Continuó rítmicamente y sin pausa. Me quedé tumbado en la oscuridad, pero aunque aún me estaba recuperando del terror que me infundieron mis experiencias en mi dormitorio anterior, no estaba del todo asustado. La respiración era tan distante y distinta del silbido que había oído durante mi encuentro con aquella cosa en la pared que permanecí tranquilo, e incluso a aquella temprana edad creí que era tan sutil que probablemente se trataba de mi imaginación jugándome una mala pasada. Aún así no me arriesgué, salí de la cama, crucé la habitación y encendí la luz. El sonido había desaparecido. Me quedé mirando aquel viejo y desgastado sillón situado a los pies de la cama al alcance de la mano desde donde dormía, y lo giré hacia el otro lado. No tenía ninguna razón para hacerlo, pero había algo que me llenaba de temor. La tercera noche no fui tan intrépido. De nuevo me desperté en la oscuridad. Tumbado boca arriba, miré al techo, que parecía absorber alegremente la tenue luz anaranjada de la calle. El árbol que había fuera de mi ventana se mecía con una brisa tranquila que proyectaba una extraña colección de sombras improbables en movimiento por toda la habitación. Solo oía el largo y distante zumbido del tráfico nocturno de la ciudad, y justo cuando empezaba a adormecerme, oí un crujido en la base de la cama, como si algo se hubiera movido o hubiera cambiado de peso en el suelo. Levanté la cabeza y miré a través de la oscuridad, pero no vi nada extraño. Todo estaba igual que a lo largo del día, nada fuera de lugar. Recorrí la habitación con la mirada, algunos tebeos en el suelo, unas cuantas cajas que aún había que desembalar, el sillón inmóvil aún de espaldas a la base de mi cama. Aquí no había nada siniestro.
Ya estaba totalmente despierto y echaba un vistazo al televisor para ver si me apetecía ver algo por la noche. Tendría que mantener el volumen bajo, por supuesto, ya que mi hermano mayor lo oiría en la habitación de al lado y sin duda me diría que la apagara. Justo cuando me incorporé del todo en la cama, volví a oírlo. Un crujido bajo acompañado de un sonido. El sonido del más leve de los movimientos. Volví a mirar la habitación. Las tenues sombras anaranjadas proyectadas por las hojas que colgaban junto a mi ventana adquirían ahora una forma más amenazadora. Seguía sin ver motivos para tener miedo. Me quedé mirando la silla que había al final de la cama y no vi nada raro en ella. Es bastante habitual que la mente tarde un momento en asimilar completamente lo que está viendo. Se necesita tiempo para reunir todo el horror de lo que tienes delante en un momento de fría y amarga comprensión. Sí, miraba fijamente aquel viejo sillón desgastado en la oscuridad, pero lo que también miraba fijamente era a la persona sentada en él. En la penumbra solo podía ver el contorno de la parte posterior de su cabeza, el resto oculto por la columna vertebral de la silla. Permanecí inmóvil, mirando, rezando, esperando que mis ojos se dejaran engañar por el entorno. El lento crujido del movimiento al moverse en su maltrecho trono me heló hasta la médula. No se trataba de un simple truco de la oscuridad. Entonces se giró hacia su lado derecho. Sabía lo que estaba haciendo, se estaba girando para mirarme. Era difícil distinguirlo porque incluso en aquella habitación parecía más oscuro que todo lo que lo rodeaba. Vi lo que parecía un conjunto de dedos largos deslizarse sobre la cresta de la silla. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de aquella cosa arrastrándose en su asiento y el estruendo de mi corazón acelerado. Al principio solo pude distinguir el contorno de su frente, pero luego empezó a levantarse, revelando 2 puntitos de luz en los oscuros recovecos de sus profundas cuencas oculares. Me miraba fijamente. Grité, y al cabo de un momento, mi hermano y mi madre entraron en la habitación, encendieron la luz y me preguntaron si había tenido otra pesadilla. Me quedé mudo. Apenas les hice caso mirando fijamente el sillón vacío. Solo estuve en esa habitación unos días más antes de que nos mudáramos de repente. No vi nada durante las noches restantes, excepto mi último sueño en aquella habitación, donde me desperté con el aire cálido de algo que respiraba en mi oído. Salté de la cama y encendí la luz. La respiración rítmica y lenta de algo invisible se mantuvo, más fuerte que antes. Pasé el resto de la noche en el sofá del salón. 2 años después, dormía profundamente en mi cama en nuestra nueva casa. No había habido más incidentes y estaba seguro de haber dejado atrás cualquier rareza que me hubiera atormentado en aquella pequeña casa en mitad de los suburbios. Sin embargo, me dejaron un regalo de despedida. Mis torturadores, ya que en mi opinión el vigilante de aquel sillón era una entidad distinta al de la cosa de la habitación alargada, me tenían reservada una última sorpresa. Como un animal que reclama su territorio, yo no estaba del todo fuera de su alcance. Por un último y aterrador momento, sentí la presencia de esas cosas. Estaba profundamente dormido, 2 años después de aquellas horribles experiencias. Estaba en medio de una pesadilla y de repente me encontré felizmente despierto, sano y salvo en mi cama. La habitación estaba más oscura de lo habitual. Respiré aliviado, como se hace al despertar de una pesadilla, pero la habitación estaba muy oscura. No veía nada, como si algo hubiera apagado la luz. Me reí para mis adentros y me di cuenta de que me había tapado la cara con la manta mientras dormía. La manta de algodón me resultaba fresca, pero el aire era demasiado cálido, casi sofocante. Justo cuando iba a quitarme la manta para tomar aire, lo oí, por última vez, la respiración rítmica del vigilante al final de mi cama. El miedo se apoderó de mí, seguido de la ira y la desesperación. ¿Por qué no me dejaban en paz? Entonces hice algo de lo más extraño. Decidí hablarle. Quizá esa cosa no quería hacerme daño. Quizá no era consciente del terror que me había causado. Sin duda un niño merecía un poco de piedad. A medida que la respiración se hacía más fuerte y cercana, empecé a llorar. Podía sentir su presencia al otro lado de la manta, su aliento suspendido sobre mí como un viento estancado.
A través de las lágrimas pronuncié 3 palabras. Palabras que seguramente pondrían fin a todo esto. Por favor, para. La respiración empezó a cambiar. Se volvió más animada, más rápida de algún modo. Podía oír algo arrastrando los pies a mi lado, muy cerca. Entonces la respiración se movió, primero hacia los pies de mi cama y luego lentamente a través de la habitación, a través de la puerta, en el pasillo, y luego desapareció. Medio llorando y medio eufórico, me tumbé en la oscuridad, con la cara aún cubierta por la manta. Puede que tú lo consideres una victoria de algún tipo, pero yo no. Si esas cosas eran reales, ahora sé, más allá de toda duda, que sus intenciones no eran malinterpretadas, eran retorcidas, llenas de malicia. Normalmente nunca usaría una palabra así para describir nada, pero es lo más cercano a la maldad que espero encontrarme nunca. ¿Cómo lo sé? Te diré cómo. Momentos después de que aquella cosa pareciera haber abandonado la casa, algo me presionó con fuerza encima, empujando la manta con gran fuerza contra mi cara. Podía sentir una mano grande, con dedos largos y finos que envolvía las mantas alrededor de mi cráneo. Sus uñas impresas en mí como afiladas cuchillas. Conseguí deslizarme por el hueco entre la cama y la pared, escapando rápidamente, trepando y gritando fuera de mi habitación, despertando a mi familia. No te equivoques, esa cosa en la oscuridad intentó asfixiarme hasta la muerte. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Podéis encontrarme en Twitter e Instagram como @fearwithin_, donde comparto más contenido y os mantengo al día con las novedades del podcast.